Digamos que esta es la clase, primera clase oficial del curso. Digamos, alguna cosa que quizá ustedes ya conocen. Vamos a hablar hoy un poquito sobre la célula. ¿Ok? Entonces, ¿se ve la pantalla? Sí, profe. Listo, pues. Sí, profe. Entonces, nosotros vamos esta vez a ver un curso un poquito diferente al que vimos la jornada pasada. Y vamos nosotros a estudiar los principios de la patología. Vamos a estudiar la patología. Esta patología, desde el punto de vista etimológico, viene de la palabra patos, que es sufrimiento o dolor, y logos, ¿no? Que es el estudio. Entonces, será el estudio del dolor o el estudio del sufrimiento, que si lo acomodas, viene a significar más bien el estudio de la enfermedad. Y claro, la enfermedad se viene estudiando desde hace mucho tiempo, tira línea en la historia de la medicina. En un principio se pensó que todo se originaba, como te vas ahí con la teoría de los humores, que todas las enfermedades se originaban de la sangre, de la flema, del agua, de la bilis. Todas esas cosas se abolieron después para dar lugar a la ciencia. Después se comenzó a estudiar la célula, los tejidos, y se pensó que las enfermedades, la que tú quieras, diabetes, hipertensión, el tumor que más te guste, resfriados, infecciones, se pensó que todas ellas tenían un origen explicable del punto de vista celular. Pero hoy en día, con todos los avances que hemos hecho y cada día que avanza, vamos aprendiendo cada vez más, vemos que sí es cierto que todas las enfermedades tienen una parte que explica por qué ocurre a nivel de la célula, pero también hay una parte a nivel molecular, la que tú quieras, ¿ok? La enfermedad que tú quieras. Pero agarras dos tipos de 50 años, uno es hipertenso, el otro no. ¿Por qué? No, que uno come McDonald's y el otro no. Los dos comen igual. Uno es hipertenso, el otro no. O sea, tiene que haber una explicación que explique por qué los vasos de uno aprietan más, por así decirlo, y el otro no. O sea, cada una de estas cosas tiene una explicación a nivel molecular, la enfermedad que a ti se te ocurra. Eso se ve de forma reciente con el tema este del COVID, porque yo tengo 31 años, porque hay gente de mi edad que le da COVID, se mueren, y otros no. Bueno, esa explicación existe a nivel molecular. Entonces eso te va cada vez personalizando cada vez más cada una de las enfermedades. Y esto aplica para la que te guste a ti. Enfermedades metabólicas, neoplásicas, hereditarias, genéticas, infecciosas. La familia que tú agrupes va a tener una explicación a nivel molecular. Y entonces la patología, hoy en día el campo es mucho más amplio. No solo se limita a usar este aparatito que está aquí, que es el microscopio que yo tengo ahí en el hospital, es un Nikon que es muy bueno, por cierto, pero hoy en día también tenemos que estudiar la parte molecular, que es quizás la que se nos dificulta un poquito por un tema de equipos, etcétera, pero bueno, ahí vamos, ¿no? Ahí vamos, y ahí nosotros no apoyamos mucho con la parte del laboratorio. Si no fuera por el laboratorio, hoy en día ninguna de las enfermedades que conocemos también pudieran ser estudiadas ni mucho menos tratadas. Todas las enfermedades tienen una parte importante en la cual apoyarse con la medicina o con los estudios, mejor dicho, de laboratorio. El mejor ejemplo que se me ocurre es el que tenemos ahorita, el COVID. O sea, para el COVID necesitamos sí o sí de laboratorio. Sin el laboratorio nosotros los médicos es imposible que trabajemos. ¿Okay? Entonces es un equipo del cual todos formamos parte importante. Bien, entonces, vamos a ver una cosa que usted ya conoce probablemente, ¿no? Del genoma. Entonces, que es nuestro genoma, tú agarras y tú cuentas, y yo no sé quién se pone a contar eso, y cuentas que tenemos aproximadamente 3.2 billones de bases de DNA. O sea, 3.2 billones es como un 3.2 seguido como de 9 ceros por ahí arriba. Un número exorbitante. Pero una cosa importante es que de este numerosote, 3.2 billones, aproximadamente solo 20.000 genes codifican proteínas. O sea, eso es como, no sé, alguien saca un porcentaje, ¿cuánto es 20.000 con respecto a 3.2 billones? ¿Qué porcentaje es? Es como menos del, no sé, 1%. Sáquenlo, me da esa curiosidad. O sea, ¿qué pocotón de genes no codifican DNA? O sea, si nada más 20.000 codifican proteínas, ¿qué hace el resto? ¿Okay? Bueno, de estos 20.000 que codifican proteínas, ellos son los que tienen como los códigos, por así decirlo, o los manuales necesarios para
codificar las enzimas, todas las enzimas que ocurren en nuestra célula, los elementos estructurales, porque nosotros tenemos 1 millón de proteínas que forman la estructura de la célula, y también las moléculas de señalización, eso también son proteínas. O sea, la proteína en ese sentido son una de las macromoléculas más versátiles. Mira, aquí está la respuesta, ¿no? 1.5 es lo que codifica y 98.5 son genes que no codifican. Bueno, entonces, ¿qué diablos hacen esos genes que no codifican? O sea, ¿qué función tienen? ¿Ok? Entonces tienen varias funciones. Por ejemplo, son regiones promotoras, que en su momento hablaremos qué son ellas. Tienes otra función que es la organización de la estructura de la cromatina. Bien, ¿qué es la cromatina? A lo largo del curso vamos a ir viendo células, ¿no? Como tú ves las células, tú ves los núcleos, y en los núcleos hay un montón de material genético. Bueno, esa organización, ese material genético es lo que nosotros le llamamos la cromatina. Eso comienza aquí con el DNA de doble cadena, que usted conoce bien, pero sabemos hoy en día que ese DNA no existe solito y ya. O sea, esas 3.2 billones de bases tienen que, por así decirlo, enrollarse y organizarse espacialmente. Y eso no lo logran por sí mismos. O sea, imagínate tú que agarras un hilo largotote y tratas de meter ese hilo que mide 3.2 billones de bases, lo metas adentro de un núcleo. O sea, solamente imaginarte eso es virtualmente imposible que algo pueda ocurrir así. Y eso es cierto. O sea, las células de nosotros son tan enigmáticas como el mismo universo. ¿Okay? Dentro de la célula ocurren cosas que son imposibles de imaginar con nuestro conocimiento actual, al igual que en el universo conocen o existen cosas que para nosotros es imposible imaginarlas. Entonces, nuestro DNA, esas 3.2 billones de bases, espacialmente, se acomodan y de alguna manera logran caber dentro del núcleo de una celulita. Bueno, eso ocurre gracias a estas proteínas que ustedes aquí que son representadas por amarillo. Se llaman las histonas. Las histonas agarran y organizan el DNA de forma estructural. O sea, organizan la estructura del DNA y hacen que ese DNA se vaya enrollando. Y se enrolla tanto, tanto, tanto. O sea, imagínate que usted agarre una bola de lana y la desenrolle toda y vuelve y la enrolle. Más o menos así algo ocurre con el DNA. Pero imagínate que tú tienes que agarrar y enrollar tanto esa bola de lana que te quepa dentro del núcleo de una célula. O sea, eso es imposible pensarlo. ¿Ok? Bueno, pero a lo mismo ocurre en nuestro núcleo con nuestro DNA. El DNA se enrolla tanto, tanto, tanto y tan perfecto que al final queda dispuesto en esto que nosotros conocemos el cromosoma o los cromosomas. Entonces, todo eso está o existe dentro de nuestros núcleos, de nuestras células, y ocurre gracias a esto, ¿no? A las histonas. Esas histonas favorecen la organización de ese DNA, formando lo que nosotros conocemos como la cromatina. ¿Okay? Esa estructura de cromatina la proveen genes que no codifican proteínas. También dentro de esos genes que no codifican proteínas contamos RNA reguladores, por ejemplo. También tenemos otros elementos que organizan la cromatina, porque así como ese DNA se enrolla, se desenrolla, se enrolla, se desenrolla, o se empaqueta y se desempaqueta. Y esos movimientos dinámicos hacen que se expresen en determinado momento distintos tipos de regiones codificantes de proteínas. O sea, hay genes que expresan y genes que dejan de expresar. Porque si tus genes expresaran constantemente, eso es muy desgastante para la célula. Es como si tú tuvieras un carro y el carro tú nunca lo apagas. O sea, el carro te daña en una semana. Bueno, lo mismo ocurre con nuestro DNA. Nuestro DNA no puede estar constantemente encendido. Tiene que estar apagado a veces cuando no es necesario. Y eso ocurre gracias a esta organización, gracias a las histonas. De hecho, el estudio de las histonas estas forma parte de algo que se llama la epigenética, ¿okay? Que es otra ciencia que se descubrió, que ya no es tan nueva, porque sabemos que el DNA como tal y los genes no son lo único que existe dentro de nuestros núcleos. También existen las histonas, que favorecen la organización del DNA y de hecho son tan importantes como el mismo DNA, son tan importantes como el mismo DNA. De hecho, hay mutaciones en estas histonas que se manifiestan desde el punto de vista fenotípico en el paciente. ¿Okay? Y finalmente tenemos los telómeros y los centrómeros, que son regiones de organización dentro de los mismos cromosomas, que probablemente mencionaremos en el momento de la clase. Bien,
ya he mencionado esto, ¿no? La epigenética es este estudio de la expresión de genes que no tienen que ver con el DNA, o sea, tienen que ver con el estudio de la organización de la cromatina y cómo esto ocurre gracias a las histonas. Entonces, esquemáticamente, esto que está acá es una hebra de DNA, se llama el cursor, enrollado alrededor de sus respectivas histonas. En la estructura de las histonas y el DNA encontramos 8 histonas, una que es la H2A, la H2B, la H3, la H4. Cada una tiene su respectivo par, son 8, más una histona H1 que tiene una función de mayor organización. Entonces, esta estructura de 8 más 1, o sea, 9 histonas más su respectiva hebra de DNA, tiene la función o se llama nucleosoma. ¿Okay? Como dice aquí, DNA alrededor de las histonas se llama el nucleosoma. Y ese nucleosoma es la unidad que ayuda a organizar la cromatina. Bien, la epigenética estudia cómo se forman estos nucleosomas y también estudian otro fenómeno que se llama la metilación del DNA. La metilación del DNA, porque la metilación del DNA es importante, perdón, porque la metilación del DNA es como el freno de tu carro. Cuando tú tienes un carro que no solamente puedes tener acelerador, tienes que tener frenos, porque no tuvieras frenos, lo primero que tú haces es arrancar el carro, arrancas y te matas porque nada más sabes acelerar. Lo mismo ocurre con el DNA. El DNA en cierto momento hay que silenciarlo para poder regular la expresión de estos genes. Entonces, esa metilación del DNA condensa esa cromatina, o sea, que enrolla más el DNA o lo empaqueta más, y eso hace que se silencie la transcripción de estos genes. Si no, el DNA tuviera constantemente transcribiendo, y eso para la célula también es malo. Imagínate que es esto, que es un carro que acelera y no frena. Entonces, eso también es malo. Entonces, además está decir que estas histonas y los nucleosomas y el DNA son extremadamente dinámicos, pero a la vez también su función es bien regulada. Por ejemplo, esto que tenemos aquí abajito son hepatocitos, acá son células grandototas con un citoplasma bien eosinofílico, porque un citoplasma que tiene bastantes mitocondrias para las 40.000 millones de funciones que hace el hepatocito. Entonces, cuando tú ves el núcleo de él, es un núcleo redondo, grande y central. Y desde el punto de vista tintorial, el núcleo tiene varias características. Tiene este puntito negro en el centro que se llama nucleolo, ¿ok? El nucleolo es una región en el cual hay muchos ribosomas concentrados. Los nucleolos son propios de células que son activas en la síntesis de proteínas. Además está decir que las células neoplásicas también tienen nucleolo porque sintetizan muchas cosas, en este caso cosas incorrectas. Y entonces vemos que hay regiones que son más claritas en la cromatina y regiones que son más oscuras. Esas regiones más claritas se llaman la eucromatina y las más oscuras son la heterocromatina. A las regiones de eucromatina son regiones de síntesis activa o transcripción activa y las regiones de heterocromatina son regiones donde los genes están silenciados. Entonces, tú tienes que tener un balance de estas dos cosas para poder que la célula cumpla su función para la cual está destinada. Entonces, hay ciertas células que tienen más eucromatina, son las células que tienen más actividad transcripcional, por ejemplo, el hepatocito que usted ve ahí, mientras que otras células que tienen más heterocromatina. Por ejemplo, los linfocitos, que su función no es tanto de transcripción de proteínas, tienen otras funciones. Bien. Sus células son como si fueran un hospital, ¿ok? Todo el edificio con todos los departamentos y con todo el personal. La única forma que un hospital funcione es que todos esos elementos que usted se imagina que están dentro del hospital funcionen adecuadamente. Algo tan efímero como por ejemplo la luz, si la luz de un hospital se va, caos, catástrofe. Entonces, todo tiene que estar bien regulado dentro de ese edificio del hospital. Lo mismo ocurre con la célula. Todas sus funciones y sus elementos tienen que estar bien regulados. Y eso ocurre gracias a nuestros organelos, o más bien los organelos de las células. Entonces, cada organelo de la célula que usted debe conocer bien tiene su función específica en un microambiente específico, dependiendo del tipo de célula que nosotros estamos estudiando. Por ejemplo, tenemos aquí periférico al núcleo los retículos endoplasmáticos rugosos, que usted sabe que son rugosos porque tienen muchos ribosomas adheridos a las paredes de sus cisternas. Esto junto con los ribosomas, estos que les estoy mencionando, sintetizan proteínas, proteínas que son enzimas, proteínas que son estructurales,
y proteínas que forman parte de las proteínas propias, valga la redundancia, de la membrana plasmática. Y también en caso que sean células que secretan, también proteínas que son para la exocitosis. El mejor ejemplo de esto es los fibroblastos que tienen que ensamblar colágeno para secretarlo a la matriz extracelular o las células plasmáticas que sintetizan anticuerpos y tienen que secretarlos. Todo esto ocurre por exocitosis. Los anticuerpos son inmunoglobulinas, que son proteínas también. Bueno, el retículo rugoso luego lo sintetiza y el Golgi, por así decirlo, los empaqueta, le pone un tag y dice cuál es su destino dentro de la célula. Ya mencioné que son los ribosomas que trabajan para la síntesis de proteínas y tenemos entonces la contraparte que son los retículos endoplasmáticos lisos, ¿ok? Que tienen funciones de detoxificación, metabolizan medicamentos, por eso que son prominentes también en los hepatocitos y también en ciertas células sintetizan hormonas y algunos lípidos. Entonces, usted es una cosa que ya conoce bien, yo solamente se lo estoy, esto como una clase de resumen. Entonces, esta imagen es del libro, es para que tú veas más o menos de forma así general y esquemática cada organelo, qué porcentaje ocupa de la célula. ¿Okay? Por ejemplo, tú tienes que, por lo general, las mitocondrias son bien abundantes, o sea, de la célula, 22% de la célula es pura mitocondria. Y eso es importante porque cuando hablemos de la lesión celular, tú sabes que cuando la función de energía de la célula o de producción de energía está afectada, la célula casi que muere instantáneamente. Tienes también en proporción los retículos rugosos. O sea, aquí te puedes leer la proporción de los organelos, ¿no? Para que tú veas que todo esto tiene que estar bien organizado y aquí también te habla la función general de cada uno de esos organelos, ¿no? Yo asumo que ustedes son cosas que ya manejan en este punto de su carrera. Bien, la célula no existe divorciada de su medio externo. La célula tiene que comunicarse con otras células y tiene que comunicarse también con su medio, que es la matriz o el medio extracelular. O sea, la célula incorpora cosas dentro de sí y envía cosas afuera. Por ejemplo, o sea, o tú vas al supermercado, no es que tú te compras el supermercado completo y te lo traes para tu casa, no, tú agarras lo que necesitas, lo pagas, lo metes dentro de las bolsas y te lo traes para tu casa. O sea, no hay forma que tú metas el súper entero adentro de tu casa. Bueno, la célula hace algo similar, la C, porque tampoco puede incorporar cosas demasiado grandes. Y la célula incorpora cosas chiquitas. O sea, dependiendo del tipo de cosas, hay distintos tipos de transporte que eso lo discutiremos en diapositivas más adelante. Entonces, para la célula también enviar cosas hacia afuera, o la célula también tiene que tener ciertos metabolismos, ¿no? Tiene que degradar cosas que ya no son necesarias, porque esas cosas que no son necesarias dentro de la célula son potencialmente peligrosas. A mí la mejor forma que se me ocurre pensar en esto es, por ejemplo, su casa, usted no saca la basura. No saque la basura 15 días para que usted vea lo que va a tener en su casa. Va a tener una gusanería impresionante y va a tener bolsa de basura, bolsa de basura, bolsa de basura, que Dios mío. Entonces en la célula ocurre algo similar. La célula tiene que tener mecanismos para también movilizar sus desechos. Entonces aquí hay otros organelos, por ejemplo, los proteosomas, que degradan proteínas. Un ejemplo de esto es que cuando su célula capta un antígeno, ¿qué es un antígeno? Es una sustancia que la célula o el cuerpo reconoce como extraña. Entonces, ese antígeno, la célula lo capta, lo trata de analizar y trata de generar una respuesta en contra de ese antígeno que dijimos que es algo extraño. O sea, trata de generar un anticuerpo. ¿Okay? Eso es una cosa una forma muy resumida de explicar cómo ocurre la respuesta antígeno-anticuerpo. Usted lo verá en su materia de inmunología y yo también se los hablaré en su momento cuando hablemos del sistema inmune. ¿Qué ocurre? El antígeno es una proteína muy grande. Es como si a ti te dieran un libro entero de patología, 1000 páginas, y entonces yo te digo, bueno, ¿qué dice ese libro? No, tú tienes que leértelo, estudiártelo, hacer resúmenes, degradarlo, digerirlo, para entonces tú poder explicarme a mí que tú entendiste. Bueno, con la célula ocurre algo similar. La célula se encuentra un antígeno y tiene que analizar ese antígeno. Entonces incorpora toda esa proteína y tiene que degradarla para poder digerirla por piececitas. Es como, por ejemplo, no es que tú te has sentado hoy y te vas a tirar tu libro de patología, no, tú te lees, bueno, el primer capítulo, 5 páginas, 10 páginas, descanso, después 5 páginas más, después regreso a lo que no entendí, poco a poco, tienes que degradarlo porque es imposible que incorpores todo en un solo tiempo.
Bueno, algo similar ocurre cuando la célula quiere captar un antígeno. No se lo puede hartar todo de una. Tiene que degradarlo en subunidades más chiquititas para poder entonces descifrar cómo ir en contra de él. Y también los protozomas son importantes porque recordemos que las proteínas también sirven como moléculas de señalización. Entonces, esa molécula de señalización, por ejemplo, puede ser un factor de crecimiento que le indica a la célula que tiene que dividirse en respuesta a un tipo de lesión celular, por ejemplo. Bueno, llega un punto en el cual la lesión celular fue resuelta y entonces ya la señal del factor de crecimiento no es necesaria. Entonces la célula ya no tiene que seguir dividiéndose. Entonces hay que silenciar ese factor de crecimiento. Bueno, ese silenciamiento de esa señalización depende también del protosoma, porque si no la célula no capta el mensaje y sigue dividiéndose. ¿Okay? Es como usted le da una indicación de usted no hace caso. Bueno, eso está mal y tiene su sanción. Algo similar ocurre en la célula con las proteínas. Tienen que degradar las señales porque si no se sale de control el asunto. Tenemos también los lisosomas que digieren muchas cosas, proteínas, azúcares, lípidos, lo que a usted más le guste. Y también los lisosomas se comen a las bacterias que, 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 que el cuerpo capta como enemigas, ¿no? Sobre todo los fagocitos, neutrófilos y macrófagos. Y también cuando hay exceso de organelos o cuando hay periodo de hambruna, también la célula se come a sí mismita para generar energía. Es como si fuera un canibalismo y de hecho se llama autofagia. Eso lo discutiremos con más calma la próxima clase. Y también tenemos los peroxisomas que participan en la beta-oxidación de ácidos grasos, ¿no? Por ejemplo, aquí están estos neutrofilitos, ¿no? Clásicos neutrófilos polimorfonucleares con sus núcleos que están multilobulados. No es que son varios núcleos, no es un solo núcleo que está multilobulado, por eso que les llama polimorfonuclear. Quizás en este frotting no es fácil ver los gránulos, pero ahí están. Entonces, como esta es una célula que fagocita, tiene que tener en su citoplasma mayor densidad de lisosomas que una célula que no fagocite, por ejemplo, una célula del endotelio, por decirles algo, ¿no? Entonces, dependiendo de la función, cada organelo tendrá sus respectivos organelos más desarrollados que otras. Por ejemplo, en este caso, en el fondo están los eritrocitos. Los eritrocitos, como tienen una función pura de llevar oxígeno, transportar oxígeno, ellos no necesitan realmente organelos. O sea, ya eso lo discutimos en la clase de fisiopatología. No necesitan núcleos, no necesitan mitocondrias, ni Golgis, ni ribosomas, ni retículos rugosos, ni lisos. Ellos necesitan es pura hemoglobina para transportar este oxígeno. Bien. Sabemos también que las células no son estáticas, las células se mueven y ese movimiento ocurre gracias a algo que nosotros conocemos que es el citoesqueleto. Siguiendo con el ejemplo del hospital, si tú agarras un mazo y destruyes una pared del hospital, la pared no es puro bloque y cemento. La pared tiene que tener un armazón de hierro, ¿no? Tiene o de acero, yo no sé, yo no soy ingeniero tampoco. Y también dentro de ese armazón vas a encontrar los cables de la luz, vas a encontrar las tuberías del agua, vas a encontrar las vías de los tanques del oxígeno, hablando de un hospital, un montón de cosas, del gas también. Imagínense que estas vías son el citoesqueleto, porque no solamente proveen estructura, sino que el citoesqueleto también provee mecanismos por el medio de los cuales la célula comunica un lugar con otro. Es como dentro del hospital, voy a usar este ejemplo hasta el final de la clase, los elevadores, ¿no? Los elevadores forman parte de la estructura de un hospital y ellos se mueven y transportan gente y o cosas de un lado a otro. El citoesqueleto también tiene esa función. El citoesqueleto también transporta cosas de un lugar hacia otro y eso es importante porque ustedes cuando se en el elevador, cosa seria, ¿no? Entonces, tendría esa función. También el citoesqueleto organiza los compartimientos dentro de la célula. Quiere decir que le provee a la célula su polaridad. La polaridad a veces es un concepto no tan fácil de entender. Por ejemplo, cuando tú te vas a vestir, tú no te pones los zapatos en la cabeza y no te pones el suéter en los pies. No, porque cada cosa corresponde con su sitio. Los zapatos van en los pies y tu sombrero, tu gorro, lo que más te guste, va en la cabeza. Bueno, ¿y por qué? Porque cada cosa tiene su respectiva función. En las células, sobre todo en los epitelios, aplica lo mismo. Hay estructuras que corresponden a la cabeza de la célula, o sea, al ápice, y estructuras que pertenecen hacia los dominios vasolaterales.
Bien, esa compartamentalización se la provee a la célula el citoesqueleto, ¿ok? Y algunas otras proteínas de la membrana plasmática. Entonces, dentro del citoesqueleto nosotros encontramos varias macromoléculas, encontramos los microtúbulos, ¿ok? Encontramos los microfilamentos y para fines prácticos, uno que le voy a hablar bastante yo, que son los filamentos intermedios. Bien, con respecto a la función de energía de la célula, la mayor parte se la provee la mitocondria gracias a el proceso de fosforilación oxidativa, que peso por peso es el mejor mecanismo para obtener energía por parte de la célula. ¿Por qué? Porque tenemos varios mecanismos de obtención de energía, rudimentarios como la glucólisis anaerobia y otros súper avanzados como la fosforilación oxidativa. Peso por peso, esta fosforilación oxidativa produce muchísimo más ATP y es mucho más eficiente que esa glucólisis. Aparte de producir energía, la mitocondria también regula la apoptosis, que la apoptosis es el mecanismo de muerte celular programada que en su momento nosotros también vamos a discutir. Entonces, siguiendo con el ejemplo, viendo la imagen esta, el elevador, ¿no? El elevador que provee el citoesqueleto también sirve para movilizar organelos. Los organelos dentro de la célula no están estáticos. Así como usted no está en su casa quieto todo el día en su cuarto, usted tiene que ir al baño, tiene que ir a la cocina, tiene que salir. Bueno, así mismo los organelos cambian de sitio dependiendo de qué función tengan que realizar en determinado momento. Y ese movimiento se lo provee el citoesqueleto, sobre todo los microtúbulos se lo proveen, ¿no? Entonces es una cosa para que usted comprenda que la célula es una unidad completamente dinámica. Entonces hablamos de una cosa que usted ya también debe conocer en esta altura del partido, que es la membrana plasmática con su clásica estructura de bicapa lipídica, ¿no? Doble capa de fosfolípidos, en la cual tú encuentras grupos fosfato, que son las hidrofílicas, y hacia el centro las colitas de ácidos grasos, que son las hidrofóbicas. Entonces, esta mezcla de hidrofílico con hidrofóbico es lo que hace que nuestra membrana celular sea semipermeable para ciertas sustancias, o sea que ciertas cosas pasan y otras cosas no pasan, ¿ok? Entonces, no solamente en la membrana plasmática hay fosfolípidos, también encontramos proteínas estructurales, tenemos estas proteínas grandototas que atraviesan toda la membrana, que le llamamos proteínas integrales, también le podemos llamar integrinas, o como dice acá, proteínas transmembrana. También encontramos proteínas a los lados, ya sea afuera, hacia afuera, al medio extracelular, o hacia adentro de la célula. Esas son las proteínas periféricas. Estas sirven más que todas las que están hacia afuera como receptores para ligandos. Y también encontramos esto verdecito, que esos son los azúcares, ¿no? Son sobre todo glucolípidos que junto a proteínas forman lo que nosotros conocemos como el glucocálix o glicocálix en inglés, que es como una fina capa de azúcares que rodea la membrana celular. Importante es que ese glucocálix no solamente es puro azúcar, es azúcar junto también con proteínas. O sea, todo eso forma la estructura o la ultraestructura de la membrana plasmática. Entonces, esta estructura es la que permite que la célula se comunique con su medio externo. Por ejemplo, el mismo ejemplo, ahora regresamos al hospital de nuevo. El hospital no puede tener las puertas cerradas. ¿Por qué? Porque los pacientes no entran ni salen y el personal no entra ni sale. Claro, tampoco puede entrar todo el mundo porque entonces el asunto se sale de control. Por eso es que hay seguridad que deciden quién entra, quién no. Bueno, tú tienes tu carnet, o tú estás vestido con tu bata y tu cosa, tú puedes entrar. Tú eres un paciente que te llegas avaliado, sangrando, tú puedes entrar, pero no puede entrar, por ejemplo, un vendedor de billetes, no puede entrar a un hospital porque eso no es un mercado persa tampoco. En la célula ocurre algo similar. Hay ciertas cosas que pueden entrar, otras que no, y otras cosas que pueden entrar si tienen permiso. Entonces, esos permisos, por así decirlo, o estas restricciones de paso de sustancias, se regulan gracias a los diferentes tipos de transporte dentro de la célula. Entonces, ahí veremos los canales iónicos, los canales de estructura de proteína G, las proteínas, se llaman se me fue el nombre, carriers, las proteínas carriers, que regulan el paso de ciertas sustancias, ya sea hacia adentro o hacia afuera de la célula. Bien,
Dijimos las integrinas, ¿no? Las integrinas son las que atraviesan toda la membrana plasmática. Hablamos también unas que están hacia la periferia, ya sea hacia afuera o hacia adentro, y hablamos también del glicocálix, que es esto verdecito, ¿no? Que el glucocálix está compuesto en parte por proteínas y también por carbohidratos. Bien, vamos a mencionar también un poquito sobre el transporte que ocurre en esta membrana plasmática. Esencialmente hay dos grandes familias de transporte. El transporte que requiere de energía y el transporte que no requiere de energía. Primero vamos a hablar de los transportes que no requieren energía y el más elemental, el más simple, es la difusión pasiva. Esta difusión pasiva sirve para moléculas chiquititas. El ejemplo mejor ejemplo es para el oxígeno y el CO2. El oxígeno y el CO2 esto es pequeñito, no tiene por qué pelear con la membrana plasmática. Es como, por ejemplo, usted quiere que a su casa entre aire, no tienes que abrir la puerta para que entre aire. Abres una ventana y la puedes abrir así chiquitito y entra el aire. Algo similar ocurre en nuestra célula con respecto al oxígeno y al CO2. También pueden pasar ciertas moléculas esteroideas como el estradiol, pueden pasar por este tipo de transporte gracias a la polaridad de los fosfolípidos. ¿Okay? Algunas pueden pasar libremente. Bien, tenemos otras moléculas chiquititas, por ejemplo el agua, que también puede pasar por difusión pasiva, aunque el agua tiene otros canales especiales que se llaman las acuaporinas, y también el alcohol o el etanol también puede difundir libremente. Los iones son chiquititos, pero los iones no pueden cruzar con libertad la membrana plasmática. ¿Y por qué? Porque los iones, como dice su palabra, vida, los iones son moléculas con carga, o sea, son moléculas polares. Entonces, por ejemplo, miren, tienes aquí tu bicapa lipídica y ves cómo puede difundir libremente el oxígeno, el CO2 y el agua también. Recuerden que el agua es gracias a las acuaporinas, pero ellos pueden difundir con libertad, porque son moléculas desde el punto de vista bioquímico chiquititas. Bien, tenemos moléculas que son mucho más grandes. Entonces, esas moléculas, para que son mucho más grandes, para poder pasar a través de la membrana plasmática, necesitan compuertas especiales o proteínas de transporte especial. La primera que vemos son las proteínas de canal, mejor conocidas como los canales iónicos, que son canales que sirven para, como dice la palabra, que pasen libremente los iones. ¿Okay? Pero cada canal iónico es específico para su ion. Entonces nosotros encontraremos, wow, me estamos dando la casa, déjame cerrar la ventana. Vida, loco. Yo dije que iba a lavar el carro ahora. Buleta. Bueno, será después. Cada canal iónico es específico para su propio ion. Por ejemplo, tener el canal iónico de sodio, solamente pasa el sodio. No puede pasar por ahí ni potasio ni calcio. Lo mismo aplica con el canal de calcio. No puede pasar por ahí otro ion. Tiene su ligando de afinidad que es exclusiva y únicamente su respectivo ion. Esta cata cerrada, todo en orden. La vida, loco. Solazo que hacían antes, ya está lloviendo violento. Bien, recuerda un concepto. La difusión, que no requiere energía, sí requiere trabajar en función de los gradientes de concentración. Eso es un concepto que nosotros conocimos el curso pasado cuando hablábamos de la clase de líquidos y electrolitos. Y yo siempre les pongo el mismo ejemplo y lo voy a usar porque voy a patentarlo como si fuera un ejemplo mío. Ponte que tú vas a un culeco y tú llevas tu cooler harto de pinta y tú quieres meter ese cooler hacia el epicentro de la mojadera. Y son las 1 de la tarde. No puede que son las 12, que ya esa hora es tarde. Yo le pregunto, ¿eso es fácil? Ay, papá, agárrate, porque eso tú vas a tener que empujar para entrar a la fuerza. O sea, si tú quieres entrar al epicentro del culeco cuando está lleno de gente, quiere decir que tú estás yendo en contra del gradiente de concentración. O sea, tú estás yendo al lugar que está bien concentrado. Y si tú quieres llegar allá, tú vas a tener que pelear, vas a tener que usar energía y lo más probable es que no lo logres. O sea, que vas a tener que usar más energía. Más fácil es quedarte afuera
Donde está más vacío, y ahí tranquilo parcas un rato. La cosa es que no te va a caer agua ni nada, y está en panga ya. Pero lo mismo ocurre con nuestras células, ¿ok? Y el transporte a través de la membrana. Estas sustancias que no requieren energía solamente pasan del lugar de mayor concentración al lugar de menor concentración. Porque digamos que luchaste, peleaste, te sacaron, ya sabes qué, pero lograste y estás en el centro de la mojadera. Entonces, cuando el culeco se acabe, es mucho más fácil salir, ¿ok? Es mucho más fácil irte del lugar que está atiborrado de gente a un lugar que está vacío. Es mucho, mucho, mucho más fácil. Lo mismo ocurre en nuestras células al momento del paso de sustancias en contra o a favor de sus respectivos gradientes de concentración. Eso con respecto a los iones. Tenemos moléculas con tamaños intermedios también. El ejemplo clásico es la glucosa. La glucosa es muy grande para pasar por difusión simple y la glucosa no es un ion. Por lo tanto, no puede usar canales iónicos para pasar dentro de la célula. Entonces la glucosa tiene su propio mecanismo de transporte que se llaman las proteínas carrier. En español se llaman las proteínas cargadoras, pero esa cargadora suena horrible. Que son canales especiales que tienen cambios conformacionales que le permiten a estas moléculas que son un poco más grandes poder pasar a través de la membrana plasmática. Estas proteínas carrier siempre me recuerdan a mí las exclusas del canal. O sea, un barco no va a pasar por el canal, no es que el barco viene y que permiso, voy pasando, no. El barco tiene que anunciarse. Entonces, ese barco grandotote, un Panamax, el más grande que se te ocurra, lo que hace él es anunciarse, paga su peaje y llega este remolquito a ingresarlo hacia adentro de las compuertas. Entonces, las compuertas están cerradas, pasan por un montón de cambios que la verdad es que yo nunca he ido al canal. Irónico, he viajado, he hecho turismo más en otros países que en mi propio país. No conozco cómo funciona el canal, pero sé que hay compuertas que el agua sube de nivel, baja de nivel, para que el barco pueda pasar. Hasta que todo eso no ocurra y las esclusas tengan estos cambios conformacionales, el barco no va a pasar. Bien, algo similar ocurre con las proteínas carrier. Tienen que ocurrir todos esos cambios conformacionales para que esa glucosa, que es una molécula un poquito más grande, pueda pasar a través de la membrana plasmática. Y así como el barcote este requiere ese remolquito, también necesita la glucosa un remolcador, que eso se llama el sodio. Búsquense el Symport sodio glucosa. Lo voy a copiar acá en el chat para que lo sepan, ¿no? Tarea, ¿qué es el Symport sodio glucosa? Y vamos a buscar que hay transportes antiport, ahorita me acuerdo todos ellos, no búsquenlo, que eso es interesante. Bien, como les dije, ¿no? El paso libre de moléculas, ya sea hacia adentro de la célula, ahora ese calor, ahora que se re todo, a la vida, loco, y hasta afuera de la célula, depende de los distintos gradientes de concentración. En este caso son gradientes electroquímicos, gradientes iónicos y gradientes de polaridad. El transporte pasivo, o sea, el transporte que no utiliza energía, que va a favor de los gradientes. ¿Okay? O sea, que es un transporte que va de un lugar de mayor concentración a un lugar de menor concentración. Eso es fácil. Eso es como si tú agarras tu carro, estás en un tranque en el que estás luchando y te vas por un shortcut que no está tan trancado. Eso es más fácil. Ahora, más duro es incorporarte a un tranque, ¿ok? Que eso es lo que sería un transporte activo. Irte en contra del gradiente y para eso tú vas a tener que usar energía. Y hablando de la célula, esa energía principalmente es ATP. Bien, un concepto que nosotros estudiamos en la clase pasada es, por ejemplo, la concentración de la célula con respecto a los iones, siendo el más significativo de estos el sodio. Entonces, cuando tú agarras una célula y la pones en un medio donde hay sodio en exceso, aquí el libro le pone sal que sería iones en exceso, vamos a decir que es sodio en exceso, un medio hipertónico, tú sabes que la célula trata de equipararse su medio intracelular con respecto al medio extracelular. Es decir, el medio extracelular está sobrecargado de sodio, la célula va a movilizar líquidos de adentro de la célula hacia afuera de la célula, con la intención de balancear
el medio intracelular y el medio extracelular. Claro, cuando la célula le da agua, queda chupada, como una pasita. ¿Okay? Se llama crenación. Eso lo estudiamos bastante bien en las clases anteriores de líquidos y electrolitos. Lo contrario también ocurre. Si agarras un eritrocito y lo pones en una solución de agua destilada, el agua destilada es hipotónica con respecto al medio intracelular. Entonces, para balancear los dos medios, va a haber movimiento de agua hacia adentro del eritrocito y el eritrocito se va a ¡blup! Soplar. Se puede soplar tanto que se puede reventar. Se llama lisis celular. Eso es patológico. Bueno, cuando esto ocurre, la célula se puede hidratar en exceso, hay que comenzar a sacar agua, como en tu casa se inundara. Entonces, ponte que una tubería se rompió y tú llegas a la casa después de la universidad y tú ves que la vaina todo está mojado. Y brother, no hay de otra, tienes que comenzar a sacar agua porque si no, el agua va a comenzar a seguir acumulándose. Claro, lo que yo haría primero es cerrar la llave de paso, pero de que hay que sacar el agua, hay que sacar el agua. Bueno, cuando la célula se inunda por un tema de desbalances de agua o de iones con los medios intra y extracelulares, hay que sacar esa agua. ¿Y cómo la saca la célula? Utilizando las bombas iónicas. ¿Okay? Estos son mecanismos que la célula utiliza para regular sus concentraciones, tanto intra como extracelulares. Porque recuerden que todas estas cositas que hablamos en fisiopatología son cosas reproducidas en medios ideales. Y nuestro cuerpo está lejos de ser un medio ideal. Nuestro cuerpo trata de constantemente balancearse en contra de todas las variables que se presentan gracias al medio ambiente. O sea, esto es completamente dinámico. Esto, por ejemplo, tú estás ahorita en la calle, fuiste al súper y te agarras a lluvia. Tú vas caminando, tú no vas a seguir caminando ahí como si nada, tú vas a salir corriendo. O sea, tú tienes que adaptarte a lo que el medio te enfrenta. Tu célula igual. Entonces, la célula ve que se está llenando de agua, la célula dice, bueno, es hora de activar las bombas iónicas y las activa para comenzar a sacar agua. Y una vez que saca esa agua, que sale con sodio también, entonces la apaga. ¿Okay? Esto es dinámico, dinámico. Entonces, estas bombas iónicas que regulan los contenidos de agua requieren energía. Entonces, cuando la célula puede perder los mecanismos para producir energía, eso es completamente patológico, por eso que está en rojito, por ejemplo, ya sea por isquemia. ¿Qué es isquemia? Isquemia es cese al aporte sanguíneo de un tejido. Ese aporte sanguíneo o esa sangre tiene nutrientes, tiene glucosa y tiene oxígeno. Si a la célula le deja llegar eso, la célula puede perder sus mecanismos de producir energía. Lo mismo que si usted agarra y no come en todo el día, va a perder sus mecanismos para producir energía. ¿Ok? Entonces la célula va a perder la capacidad de utilizar esas bombas iónicas y entonces va a llenarse de agua y eventualmente va a romperse y cuando se rompa, de más está decir que se va a morir. Entonces, eso es la importancia de estos mecanismos reguladores dentro de la célula. Hay otros transportes que son necesarios todavía para moléculas que son mucho más grandes. Por ejemplo, una proteína, que es una molécula grandotota, no puede entrar libremente hacia adentro de la célula. Tiene que entrar por otros mecanismos que en este caso son transportes mediados por receptores. Para incorporar, le llamamos a ese transporte la endocitosis. Entonces, en la endocitosis, estas moléculas más grandes se pegan a la membrana celular y son, por así decirlo, engullidas o rodeadas de una vesícula de membrana. ¿Okay? Eso ocurre sobre todo gracias a unas proteínas que son las caviolas que regulan la formación de esta vesícula de membranas, ¿ok? Y para proteínas que son más grandes, se utilizan las familias de las clatrinas, que ellas lo que hacen es una intensa y regulada interacción entre lo que la célula va a incorporar y esa respectiva función con la membrana plasmática que hace que ese componente quede totalmente rodeado. Por ejemplo, a ti te llaman el día de mañana, tú pides en tu caso, en tu edificio, donde sea que tú ibas, un delivery, donde que pediste KFC, pues, por decirte algo. Entonces, o sea, no es que el KFC va a llegar el tipo de la moto y va a entrar y te lo va a poner ahí, no. El tipo te avisa, te llama y te dice, hey, usted Ricardo Obregón, yo sí, usted pidió un pedido así, tal y tal, su casa es esta, yo sí, tú sales y lo recibes. O sea, tú tienes que identificar al de la moto, tienes que tener el respectivo uniforme,
tienes que saber qué es él, porque no va a llegar un tipo sin identificarse a traerte un KFC. Dios mío, ¿tú quién eres? Entonces, lo mismo ocurre, la célula no puede aceptar todo lo que viene de afuera, la célula tiene que identificarlo y decir, sí, este era mi pedido. Entonces, eso ocurre gracias a la interacción de estas caviolas y estas clatrinas, dependiendo del tipo de macromolécula que la célula está intentando de incorporar. Entonces puede afectarse, ¿no? Puede que tú seas un tipo que no eres muy avispado, muy tonto, y resulta que a ti van a traer un KFC y tú dejaste entrar un maleante a tu casa, porque tú estás lento, uno está lento, pues bueno, falló el mecanismo de incorporación hacia algo dentro de la casa. Pueden fallar los mecanismos de endocitosis. Puede haber mutaciones en los genes que codifican estas caviolas o caviolinas, y eso puede llevar a enfermedades, por ejemplo, distrofia muscular, que eso nosotros discutiremos qué es ella, y también puede llevar a anomalías en la conducción eléctrica del corazón. Eso también es cierto. Después vamos a discutir por qué ocurre eso. Pero vean que cuando ocurren estas anomalías en el transporte, eso tiene con esto manifestaciones bien dramáticas para la célula. Por ejemplo, el transporte del colesterol. ¿Okay? Usted conocerá ya de sus clases pasadas que las grasas, sobre todo, se transportan en el cuerpo a través de vehículos, porque las grasas no son solubles en agua, por lo tanto, no son solubles en la sangre. Por lo tanto, estos transportes se llaman las lipoproteínas. Entonces, ahí encontramos las LDL, que son las de baja densidad, low density lipoproteins, y las HDL, que son las high density lipoproteins. Voy a hacerles un resumen para que entiendan esto. Ok, ¿qué ocurre? Siempre consideramos las LDLs como el colesterol malo y las HDLs como el colesterol bueno. La explicación sencilla para esto es que el LDL lo que hace es depositar las grasas en sitios donde no deben estar. El sitio clásico de esto es en las arterias, sobre todo las arterias coronarias. Mientras que el HDL, que es el colesterol bueno, lo que hace es llevarse las grasas a otros sitios, por ejemplo el hígado, para que éstas sean metabolizadas y tu cuerpo las pueda desechar si son excesos. Entonces es malo el LDL, perdón, porque lo que hace es depositar las grasas, acumularlas, mientras que el HDL es entre comillas bueno porque sirve o favorece que las grasas se metabolicen. Bueno, ¿qué ocurre? Pueden haber defectos en los receptores de células que transportan el LDL. O sea que ese transporte de grasas, de lípidos, se va a ver alterado porque existen defectos o mutaciones en estos receptores de LDL. Entonces eso hace que estos pacientes tengan depósitos anormales de grasas, colesterol, sobre todo en sus vasos sanguíneos, sobre todo en sus arterias coronarias. Son pacientes que te hacen infartos antes de los 30 años. Eso es anormal. Por ejemplo, ponte que yo ahorita mismo, todo este mes, yo digo, bueno, yo me voy a poner en la dieta del chicharrón y todos los días me voy a aventar una bolsa de chicharrón. Eso no es bueno para la salud porque eso es exceso, pero ponte que gracias a mi metabolismo, la mayor parte de ese exceso de grasa se metabolice y un porcentaje chiquitito se me vaya acumulando. Eso es perfectamente normal. Y ponte que al cabo que yo tengo 31 años, como a los 50 años, ya yo tengo una obstrucción funcional importante en las arterias, porque mi metabolismo evita que se acumule tan rápido. Bueno, en este paciente con la hipercolesterolemia familiar, esos mecanismos están abolidos y esa gente acumula demasiado colesterol y por eso es que te hacen aterosclerosis muy temprano en la vida. Parece que te hacen infartos a muy temprana edad. Y eso ocurre por esto, porque hay errores en los receptores al momento de que la célula capte esos estímulos que vienen de afuera. Entonces, eso es con respecto a eso es un resumen nada más, eso lo vamos a discutir con calma en su momento. Lo contrario a la endocitosis, que es la incorporación, es la exocitosis, que es la secreción. En este caso, secreción de cosas grandes. El mejor ejemplo es la exocitosis. Perdón, es la secreción de proteínas, que las proteínas son moléculas estructuralmente bien grandes, son macromoléculas. Entonces, al igual que con la endocitosis, esas moléculas de la exocitosis, tienen que ser encerradas en vesículas de transporte que cuando haya la señal de secretar, las vesículas se fusionan junto con la membrana plasmática
y el producto de secreción se libera hacia el medio extracelular. Eso es importante conocerlo. ¿Por qué? Porque aquí esto de la membrana plasmática, esto todo se recicla. La célula no desperdicia nada y la fusión de la vesícula esta con la membrana plasmática es un proceso que está hiper recontra archi regulado. Está sumamente regulado. Es como, por ejemplo, que tú ahorita sacas tu carro y el semáforo está en rojo. Tú no es que te vas a tirar en el semáforo en rojo, no, tú tienes que parar. Lo contrario ocurre también. Cuando está en verde, no puedes estar ahí parado, tienes que avanzar. Entonces, son reglas de cómo movilizarse en la calle. Bueno, algo similar ocurre en tus células, en todas, de hecho. ¿Ok? Hay una cosa que se llama el transporte o el tráfico de vesículas, que eso está íntimamente regulado por proteínas que se llaman que proteínas RAB, que ellas regulan qué cosas salen, qué cosas entran, qué vesículas se fusionan, qué vesículas no, y cuándo esto ocurre. O sea, no es para borrarlos, pero es para que ustedes sepan que estas son cosas que están bien reguladas. Mencionamos al principio el citoesqueleto, pero ahora sí vamos a hablar de él a cabalidad, o sea, con más detalle. El citoesqueleto, como les dije, forma la estructura de la célula y permite el movimiento de la célula y también de los organelos dentro de la célula, como si fueran el elevador o los elevadores de un edificio. En el citoesqueleto encontramos tres componentes principales. Los filamentos de actina, también conocidos como los microfilamentos, que ellos permiten a la célula, los microfilamentos yo me los imagino como cuando tú vas a armar una tienda de campaña, como que los tubos que van dentro de la lona, que le dan forma a esa tienda de campaña o ese camping. Sin esos tubos, el camping, ¡puf!, flateado. Bueno, imagínate con la célula, algo similar ocurre. Sin los filamentos de actina y sobre todo también los microtúbulos, la célula, ¡puf!, se flatea. ¿Ok? Por eso se llama citoesqueleto. Es como tu esqueleto. Si no te das tu esqueleto, tú, ¡puf!, paras un Java de hot. Entonces, tenemos también los filamentos intermedios, que de ellos vamos a hablar un poquito más adelante, porque los filamentos intermedios son vitales para la parte de la inmunohistoquímica. O sea, determinar los filamentos intermedios te ayuda a ti a determinar qué tipo de célula es la que tú estás estudiando. ¿Okay? Yo les voy a hablar un poquito de eso más adelante. Y los microtúbulos comparten función con el microfilamento y también el filamento intermedio, pero es importante al momento de la división celular. ¿Ok? Porque, por ejemplo, cuando la célula se va a dividir, todos los componentes tienen que hacerse dos, tienen que tener dos contrapartes, y esa organización de estos elementos se da gracias al citoesqueleto, sobre todo al microtúbulo. Ahí es donde se forma el centro organizador de microtúbulos, los centrosomas y los centriolos. Entonces, de esto sí vamos a hablar, del filamento intermedio. Y para hablar de eso, déjenme buscar un poquito de agua, que tengo la boca un poquito seca, y ya regreso. Yo creo que voy a tener que abrir la ventana porque está haciendo mucha calor. Es incómoda la clase así. Me desconcentro. Voy a hacer eso. Oh, explosión. Bien. Vamos a limpiar esto aquí, que se regó un poquito. Y vamos a abrir la ventana. Todo se mojó. Qué desastre. Bien, existen varias familias de filamentos intermedios. Encontramos en esos filamentos intermedios las queratinas, que son los filamentos intermedios de las células epiteliales. Encontramos la vimentina, que son los filamentos intermedios de las células que derivan del tejido conectivo. Encontramos el neurofilamento, que son los filamentos intermedios de las neuronas, y las láminas nucleares, que son los filamentos intermedios de algunas proteínas que forman la estructura del núcleo. Esas son las familias más grandes. Hay otros más, pero como esto es una cosa que se llama principio de patología, solamente hablaremos de estos que son los generales. Bien, ¿para qué es útil esto?
Cuando nosotros queremos identificar tejidos, desde el punto de vista histológico, tejidos que no sabemos qué son, porque por la morfología no podemos identificar qué son, nosotros entonces utilizamos las técnicas de inmunohistoquímica, que las primeras que salieron eran basadas en métodos de filamentos intermedios. Ahora hay otras que se basan en factores de transcripción, pero bueno, eso es muy avanzado y no viene al caso de discutirlo. Vamos a decir aquí las cosas básicas. Bien, por ejemplo, yo tengo acá una piel, que es un clásico epitelio escamoso, estratificado, queratinizante o cornificado, como usted le quiera decir. En este caso, esto es una piel histológicamente normal. Entonces, en esa piel, en esos queratinocitos aquí del estrato espinoso, en su citoplasma, que es abundante, hay filamentos intermedios de queratina, porque recuerden que esta piel, esta epidermis, esto es epitelio. Entonces, yo puedo usar métodos de inmunistoquímica que se basan en una reacción antígeno-anticuerpo que me resaltan esa área de interés que yo estoy estudiando. En este caso, yo estoy estudiando los filamentos intermedios de ese epitelio. Entonces, para eso existen anticuerpos sintetizados en los laboratorios que reaccionan frente a estas proteínas del filamento intermedio del epitelio, que es la queratina. Y estas tinciones de inmunohistoquímica se llaman las citoqueratinas. Entonces dice acá PAN-K, es una pancitoqueratina. O sea, cuando yo se la pongo a esta piel, todo lo que es epitelio va a teñir, así chocolatito. O sea, que lo que es epitelio va a teñir de chocolatito. Eso me quiere decir que lo que no tiñó no es epitelio. Y eso es cierto, porque lo que está acá abajo es dermis. La dermis no es epitelio. La dermis es tejido conectivo de un origen embriológico totalmente distinto. Acá con un poquito más de aumento, ves cómo los queratinocitos de esa epidermis tiñen con queratina, porque en su citoplasma hay filamentos intermedios de queratina. Entonces, en esto se basan los métodos generales de inmunistoquímica. Claro, hablando de las queratinas, hay varios queratinas, ¿no? Hay queratinas de bajo peso molecular, alto peso molecular, y dependiendo de la situación, tú las puedes utilizar para identificar distintos tipos de epitelio. Pero solo quiero que sepan que si tú estás frente a un epitelio que no sabes qué es y quieres decidir o sospechas de algo, tú puedes utilizar la tinción de las citoqueratinas para poder determinar que tú estás frente a un epitelio. Digamos. Lo contrario también aplica. Tenemos otros filamentos intermedios, como por ejemplo la desmina. La desmina es un filamento intermedio que deriva de las células musculares, sobre todo músculo liso. Entonces, esto que tenemos acá es un pedazo del apéndice. Todo esto que está chocolate acá es la capa muscular propia del apéndice. Y acá arriba está la capa muscularis de la mucosa. Entonces, aquí hicieron reaccionar este anticuerpo, que es la desmina, frente a las células musculares, y las células musculares marcaron. Todo lo que no es músculo no marca. Los chocolatitos, teóricamente, es lo positivo. Claro, es un poquito más complicado que esto, pero es para que usted tenga una idea. Con más aumento, tú ves aquí el epitelio del apéndice y ves cómo marcó súper bien la capa muscularis de la mucosa. Entonces, esta desmina te ayuda a resaltar el tejido muscular que encontramos en este apéndice, en este caso músculo liso. También, si utilizamos una citoqueratina, este epitelio del colon, que en este caso es el apéndice, que es lo mismo, debería ser positivo porque eso es epitelial. ¿Para qué sirve esto? Puede que yo tenga un tumor que yo sospecho que es un tumor de músculo liso y yo quiero identificar si ese tumor de músculo liso realmente lo es. Entonces, ¿qué yo le hago? Yo le pido que me hagan una desmina. Y si la desmina es positiva, quiere decir que yo estoy frente a un tumor de músculo liso. Que el nombre de tumor de músculo liso es leiomioma, que es el benigno, ¿no? Leio de liso, mio de músculo, oma, perdón, de tumor benigno. Lo contrario también aplica. Yo tengo un tumor que yo sospecho que es epitelial, entonces, ¿qué yo hago? Yo le mando entonces anticuerpos contra filamentos intermedios de epitelio, o sea, anticuerpos contra queratinas, que es la citoqueratina. Y así nosotros utilizamos este juego de las tinciones de inmunistoquímica para poder determinar cuál es el origen de algo que por morfología nosotros no podemos discernir. Porque hay veces que sí, por ejemplo, yo te puedo decir a ti con mucha facilidad, ¿okay?, que esto de acá es una piel, pero hay veces que el tumor se va desdiferenciando y ya no es tan fácil decir que es una epidermis.
Entonces es una epidermis o un tumor que es pobremente diferenciado, pero lo que sí a veces sí retienen son sus filamentos intermedios, ¿ok? Entre otras proteínas propias de la célula. Y entonces yo le tiro anticuerpos para determinar si mi sospecha es cierta. Y entonces sí, tácata, es un tumor epitelial y así mismito se le da el respectivo tratamiento, ¿ok? Más o menos así funciona esto. Esto yo estoy tratando de resumírselo, pero esto es mucho más profundo de esto. Esto es un mundo entero. Pero esto es importante porque para que yo como patólogo mande esto, yo necesito que el histotecnólogo, que es tecnología médica, me haga esto, ¿ok? Porque esto tiene que basarse en protocolos, se utilizan, bueno, que al que le interese, lo puede llevar un día al laboratorio para que le expliquen allá cómo se hace esto, cómo se hace la inmunistoquímica, que es fundamental para el diagnóstico y tratamiento de los tumores hoy en día. Esto es una herramienta de primera línea. ¿Sí? La inmunistoquímica, eso lo hacemos en el complejo, eso se hace aquí en Panamá y es fundamental para determinar, por ejemplo, a veces tumores que yo no sé qué son, porque la morfología no me ayuda. Es un tumor que está muy avanzado y entonces yo tengo que determinar qué es. Entonces, la inmuno me ayuda a determinar qué es eso. Hay otros tumores en la que la inmuno no es para determinar qué es, sino para determinar qué tipo de tratamiento se le puede dar al tumor. Entonces son otros usos de la inmunistoquímica, no solamente para diagnóstico, sino también es para pronóstico y para opciones terapéuticas. Esto es muy, muy, muy versátil y esto es una cosa con la que los patólogos trabajamos mano a mano con histotecnólogos, ¿no? Que son también tecnólogos médicos y otra parte que ya usted conocerá también son biólogos. No me pregunten a mí. Lo mismo aplica con el cerebro. En el cerebro, en la glía, sobre todo, hay un filamento intermedio que se llama GFAP. Se lo voy a copiar acá en el chat. GFAP es el filamento intermedio de las células de la glía. ¿Okay? GFAP quiere decir glial fibrillary, creo que es así, acid protein, proteína ácida fibrilar de la glía. Entonces, ponte que un paciente tiene un tumor en la cabeza y yo sospecho que es un tumor primario, o sea, que es un tumor que originó el cerebro, de la glía, un astrocitoma. Entonces, yo le mando una tinción para GFAP y si es positiva, quiere decir que es un tumor que es de ahí. Si es negativa, quiere decir que es posible que ese tumor venga de otro lado. Y ahí voy jugando con la glía. Por ejemplo, en HIE, esto es glía. Ven ustedes aquí las neuronas grandototas, son células realmente colosales. Y ven la glía, que es por así decirlo, el tejido que le da sostén y soporte a esas neuronas tan grandes. Y en el fondo, esta matriz que se ve así como rosadita, así bien eosinofílica, bien fibrilar, bueno, eso se llama el neuropilo. Bien, estas glial cell, aquí no se ven sus extensiones citoplasmáticas, probablemente algunas son astrocitos. Se llaman astrocitos porque parecen estrellas, astros, ¿ok? Citos, células estrellas. Pero cuando le haces el GFAP, los ves cómo las extensiones citoplasmáticas se extienden. Ves que parecen unas estrellas o a mí también me recuerdan a unos erizos de mar. Bueno, esos son los procesos dendríticos que extiende el citoplasma del astrocito, ¿ok? Si fueran unos deditos, parecen unas estrellitas. Entonces, en este caso, esto es lo que ocurre cuando tú resaltas un astrocito con una tinción de GFAP, ¿ok? GFAP, astrocitos. Bien, eso con respecto a los filamentos intermedios, que es un área bien apasionante y que muy poca gente entiende y le haya la aplicación práctica, pero es súper útil hoy en día en la medicina. Otra cosa importante es que las células no están divorciadas entre sí. Las células se comunican y se comunican a través de estructuras que se llaman uniones intercelulares, que dependiendo del tipo de célula son más prominentes en una célula que en otras. Estas uniones intercelulares, aparte de comunicar, ayudan a la función de la célula. Por ejemplo, en el caso de tu piel, que es epitelio, tú te puedes jalar tu piel y no la vas a romper. ¿Por qué? Porque tus queratinocitos están firmemente adheridos unos entre otros. Eso ocurre a las uniones intercelulares en las que encontramos tight junctions, adherent junctions, desmosomas y los gap junctions que no son estructurales, sino que los gap junctions permiten el paso de sustancias entre distintas células. Esto es sobre todo importante en el corazón. Para que el corazón lata rítmicamente, tiene que entrar constantemente calcio a la fibra muscular cardíaca para que la célula se pueda despolarizar y el corazón pueda latir. Eso ocurre gracias a que en la fibra muscular cardíaca
los gap junction están bien desarrollados, son bien prominentes y están bien coordinados en un sitio que se llama el disco intercalar. Tienes curiosidad, búscalo, ¿no? Tiene aquí dos células y ves que tienen tight junctions, adherent junctions, desmosomas y gap junctions, ¿ok? Estos de acá arriba sirven para mantener la célula firmemente adherida y estos gap junctions de acá es para comunicarse célula con célula. Y hablando de los epitelios, tienen los hemidesmosomas que adhieren firmemente el epitelio a su respectiva lámina basal. Esto ya lo mencionamos anteriormente, nada más para repasarlo un poquito. La célula es un sitio constante de movimiento, es dinámica y es regulada. Y todas las estructuras o proteínas estructurales de la célula son constantemente sintetizadas y las que ya no sirven son degradadas. Eso ocurre gracias a los organelos, por ejemplo, que es el retículo endoplasmático rugoso. Cuando el retículo endoplasmático rugoso falla o no sirve bien, las proteínas pueden ensamblarse de forma incorrecta y eso puede llevar a patologías. Un ejemplo raro, pero que existe, es la fibrosis quística, donde hay plegamiento inadecuado de proteína de transporte, ¿no? de esta CFTR. Y entonces eso hace que el sistema respiratorio se acumule de secreciones y esas secreciones son caldo de cultivo para muchas bacterias. Por eso es que ese paciente te hace infecciones respiratorias recurrentes, o sea que siempre te las hace. Eso ocurre porque hay un plegamiento inadecuado de esta proteína CFTR. Bien, el Golgi usted sabe que es el empaquetador de proteínas. Es útil para células que secretan, por ejemplo, las caliciformes que secretan mucina o las plasmáticas que secretan anticuerpos. Y entonces el retículo endoplasmático liso es útil para sintetizar hormonas, lípidos y también para metabolizar medicamentos, sobre todo a nivel hepático. En el músculo, ese retículo liso se llama el retículo sarcoplásmico y él regula los niveles de calcio que son necesarios para la contracción y relajación de las respectivas fibras musculares. En esta imagen de acá tú ves el retículo rugoso, ¿no? Con en rojito los ribosomas adheridos a él y ves cómo él se comunica con el aparato de Golgi. Y ves entonces cómo se pasan de un sitio a otro las vesículas de transporte, ¿ok? Recuerda que el retículo rugoso sintetiza las proteínas, pero tiene que mandarlas al Golgi para que se empaqueten y para que se les ponga su respectivo destino, ya sea su destino sea la membrana plasmática, sea exocitosis, depende cuál sea el destino. Sigamos. Dijimos que los lisosomas son expertos en degradar, tienen enzimas que destruyen. Entonces los lisosomas deben ser prominentes en células especialistas en destruir. El ejemplo clásico son los fagocitos, que son como está acá, un neutrófilo o también los macrófagos, que los conoceremos mejor en la clase de la inflamación. Hay tiempos donde nuestras células sufren. Por ejemplo, en tiempos de hambruna, la célula tiene que comerse sus propios organelos para poder producir energía. O también la célula puede tener exceso de organelos y tiene que degradar los que no son útiles. Entonces, la célula utiliza los lisosomas para realizar esta autofagia, en la cual se come a sí misma para poder producir energía y para poder recambiar los organelos que ya no son tan útiles. ¿Okay? Entonces, y el protosoma ya lo conocimos porque él degrada proteínas que ya no necesitamos. Hablamos de la mitocondria también. Usted recuerda que supuestamente la mitocondria tiene su teoría, que cuando éramos nosotros celulitas chiquititas, eucariotas, un día llegó una procariota y se alió, hizo una simbiosis con la célula eucariota. Entonces, trabajan juntas, ¿no? Trabajan en equipo. Con el tiempo, con millones de años de evolución, supuestamente esa simbiosis con esa bacteria pasó a ser lo que nosotros conocemos como la mitocondria. Y la teoría de eso es porque la mitocondria, aparte del núcleo, es el único organelo que posee DNA. Él posee un DNA medio rudimentario, medio antiguo, medio básico, que es un DNA circular pequeñito, que se dice que se hereda de nuestra madre en su totalidad. O sea que sus mitocondrias todas vienen de su mamá y de la mía también, por cierto. Bien, eso lo pueden buscar porque es bien curioso, ¿no? Esa teoría del procariota ancestral. Bien, esta mitocondria, como les dije, es la maquinaria para producir energía, gracias sobre todo a este proceso de fosforilación oxidativa. Entonces, tú tienes acá la cosa que se llama el ciclo de Krebs, que es bien famoso,
todo comienza con la glucólisis, ¿no? La glucólisis genera al final del día piruvato, ese piruvato se incorpora hacia adentro de la membrana mitocondrial, ahí ocurre el ciclo de Krebs y se generan sustratos para la cadena transportadora de electrones. Y esta cadena transportadora de electrones, entonces te metes entonces a la fosforilación oxidativa y de ahí se produce entonces la mayor cantidad de ATP. Yo nada más lo voy a mencionar porque yo no soy experto en bioquímica. Eso produce mucho ATP y eso ocurre, caray, gracias a que el espacio intermembrana tiene constantemente estos iones hidrogenión o protones, que eso le provee un gradiente electroquímico ideal para que la célula siempre esté, la mitocondria siempre esté produciendo energía. Eso es como un motor encendido y lo que le provee esa energía al motor es esta concentración de hidrogenión. En la célula ocurre una cosa bien curiosa que se llama el efecto Warburg. Nosotros lo vamos a mencionar cuando hablamos de la neoplasia, pero es bien paradójico, porque uno diría que la célula neoplásica, o sea, la maligna, que es más demandante de energía, debería utilizar mucho fosforilación oxidativa, ya que es el mecanismo más eficiente para producir energía. Pero no, la célula esta maligna hace algo paradójico. Ella utiliza mecanismos de producción de energía a través de glucosa. Ella hace glucólisis anaerobia. Eso es rarísimo. Eso es completamente anormal. O sea, eso por eso se llama efecto Warburg porque es paradójico. ¿Okay? Tiene su explicación, en su momento la discutiremos, pero los exhorto a que ustedes lo vayan discutiendo o investigando desde ya. Eso es súper raro, ¿ok? Y recuerden ustedes que la mitocondria también participa en la apoptosis. Bien. Es que esta clase es medio larga y medio tediosa, pero bueno, hay que darlo. La célula tiene que comunicarse entre sí. Una célula que no se comunica es una célula que debe morir, porque comunicarse es parte de la función normal de la célula. Por ejemplo, en este curso, una de dos. O estudias y prestas atención o aprendes a copiarte bien. Esas son las únicas dos maneras que tú apruebes este curso. Si no haces ninguna de los dos, te vas a quedar. ¿Ok? Tú no puedes ser inerte del resto del mundo. ¿Ok? Tú tienes que participar en las actividades diarias. Entonces, tú elegiste este curso, tú te matriculaste, entonces tú te comprometes a cumplir con las reglas del juego. Si no, el sistema te va a eliminar. Algo muy similar ocurre con nuestras células. La célula tiene que comunicarse con su medio externo y el medio externo le indica a la célula qué debe hacer, si debe vivir, si debe morir, si debe quedarse quietecita o si debe realizar una función. Por ejemplo, yo te mando una tarea que no lo voy a hacer, tú tienes que hacerla, porque si no la haces, el que será afectado eres tú mismo, ¿ok? Entonces, no solamente es para cosas patológicas. La señalización de las células es importante para cuando somos embrioncitos y nos desarrollamos. Es importante para organizar los tejidos y también es importante, por ejemplo, si tú agarras ahorita y cocinado te cortas, este proceso de reparación de la herida, eso ocurre gracias a señalización celular. Cuando la comunicación entre células se pierde, viene el desorden, vienen las cosas malas. Cuando se pierde la comunicación, la célula comienza a crecer sin control. Eso se llama neoplasias. Neo, de nuevo, plasia de crecimiento, o también la célula te genera una respuesta que es inadecuada al estrés, que eso ocurre en otras cosas que discutiremos más adelante. Estas cositas graves ocurren cuando la célula se sale de control y se vuelve, por así decirlo, autónoma. Bien. Estos distintos estímulos hacen que la célula cambie, se adapte a su medio y tome decisiones. Esas decisiones pueden ser diferenciarse. ¿Qué diferenciarse? Que la célula evolucione y adquiera una función específica. Esa señal puede ser también para que la célula prolifere. En el caso de la herida, ¿no? Tú necesitas que la célula prolifere para poder tapar esa herida, para poder generar una cicatriz. O también puede ser para que la célula realice una función específica. Si la célula no puede responder a este estímulo, es una célula potencialmente peligrosa desde el punto de vista biológico para el cuerpo y entonces esta célula debe ser aniquilada por apoptosis. Entonces, ¿quién le manda estas señales a la célula? Por ejemplo, si usted se corta y mete la mano en agua sucia, entran bacterias.
Entonces, esas bacterias van a llamar a tus neutrófilos. Entonces, la señal puede mandarle a un patógeno o esa bacteria puede comenzar a atacar a tus células y entonces las celulitas que están sufriendo daño van a llamar entonces a los neutrófilos y otros leucocitos. Por ejemplo, la señal puede venir de una vecina célula, eso se llama señal paracrina, puede venir también de la célula con respecto a su medio extracelular, eso es sobre todo útil en la inflamación, que en su momento lo discutiremos, o también la célula puede responder a hormonas, factores de crecimiento o también a citoquinas. Busque qué es la citoquina, también investigue eso. ¿Qué son las citoquinas? Que eso lo vamos a ir mencionando bastante en el curso. Y también es una cosa que usted conocerá, o quizás conoce ya, de su curso de inmunología. Esto es lo que ocurre, ¿no? Tienes una célula con receptores que son proteínas en la superficie y llega el ligando. Y el ligando se une a ese receptor de alta afinidad y eso desencadena una respuesta en la célula, que puede ser diferenciarse, proliferar o realizar una función específica. Si esta célula no puede responder a ese ligando, hay que eliminarla y muere por apoptosis. ¿Okay? El cuerpo no negocia, el cuerpo va acabando con todo rápido, todo lo que nos sirve. Bien, la comunicación célula-célula requiere de una célula que mande la señal, requiere de una señal que en este caso es un ligando, una proteína, una hormona, un factor de crecimiento, el que más te guste, y una célula receptora. Hay varios tipos de señal. Está la señal paracrina, que es entre células vecinas, como aquí en la unión neuromuscular, que usted conoce ya de fisiología. Está la señal autocrina, que es de la misma célula hacia sí misma. ¿Okay? Está la sináptica, que ocurre en la sinapsis, y la endocrina, que es gracias a hormonas. Eso es una cosa, o sea, distintos tipos de señalización celular. Bien, ¿cómo esta señal llega a la célula? Llega gracias a receptores que hay en la membrana plasmática, ¿ok? Ciertos receptores están afuera de la célula y hay otros receptores nucleares. Por ejemplo, en el núcleo hay receptores hormonales que activan ciertas funciones en respuesta a estas hormonas. O también hay receptores, por ejemplo, para el óxido nítrico. El óxido nítrico es un potente vasodilatador que es útil y necesario para la regulación de la presión arterial. También hay receptores afuera de la célula. Por ejemplo, el canal iónico no se activa hasta que le llegue su sodio. Mientras el sodio no llega, el canal está colapsado. Tiene que llegar el canal iónico para que éste se active. ¿Okay? Hay receptores que se activan con proteína G, otros enzimáticos y otros que desencadenan eventos proteolíticos, sobre todo los que acaban con la señalización celular. Entonces, todo esto es importante porque ¿cómo funciona esto? Usted tiene en su casa su puerta con la llave. O sea, tú agarras tu puerta y la trancas con tu llave. O sea, yo puedo tener un manojo de 100 llaves, yo puedo poner una por una y nunca voy a lograr abrir tu puerta. Porque tu puerta tiene alta afinidad únicamente con la llave que tú tienes gracias a la cerradura. Con los receptores ocurre un fenómeno más o menos similar. Cada receptor es afín únicamente a su propio ligando de alta afinidad. Al final del día, el mensaje de esto es que esto es un elemento, o no es un elemento, es una acción que está bien regulada. Como les dije, no puede llegar un ion de sodio a activar un canal de potasio. Eso es una locura. Eso es como si yo llegara a tu casa, agarro mis llaves, abro tu puerta y entro y tú me encuentras un día dentro de tu casa y que hola, buenas, ¿cómo estás? Eso es incorrecto. En la célula también ocurre eso. Si la célula permite eso, la célula debe morir porque eso altera todo el funcionamiento, toda la homeostasis de los mecanismos del cuerpo. Bien, existen ciertas señales especiales que son los factores de crecimiento. Los factores de crecimiento le indican a una célula que tiene que crecer, diferenciarse y o dividirse. Poder responder a eso garantiza la supervivencia de la célula. Entonces, el factor de crecimiento es el que promueve que la célula entre en ciclo celular. ¿Por qué? Porque la célula no puede estar constantemente dividiéndose sin indicación. Entonces, es importante que la célula con esto cuente con el debido factor de crecimiento para poder dividirse. El factor de crecimiento también previene que la célula muera por apoptosis, porque es una célula que teóricamente es útil.
Y entonces este factor de crecimiento favorece que la célula sintetice sus componentes importantes para poder dividirse. Y si todo esto sale bien, el producto final es que esta celulita, que es uno de sus factores de crecimiento, por ejemplo, un factor de crecimiento, el que más te guste, ¿no? Y esto estimuló que la célula comenzara a duplicar todo su material para poder dividirse en dos celulitas hijas virtualmente idénticas. ¿Okay? Esto es necesario, esto es requerimiento para poder garantizar la supervivencia de la célula. Sin esto, la célula se moriría. Cuando hay lesión celular, es importante los factores de crecimiento para que la célula, de ser posible, se repare. ¿Qué ocurre? Hay veces que el daño es muy grande y supera los mecanismos de reparación. Cuando esto ocurre, lamentablemente la célula ya no tiene pronóstico y tiene que ser eliminada. Entonces, pueden haber crecimientos que están fuera de control. Esto ocurre cuando el factor de crecimiento no tiene ningún tipo de regulación o cuando la señalización es anormal. Entonces, aquí discutiremos otro concepto que yo también quisiera que usted se estudie. Bueno, yo creo que vale la pena lo dice, ¿no? Que son los protoncogenes, que son los genes supresores de tumor, perdón, que son los protoncogenes, los oncogenes, y que son los genes supresores de tumor. Son cosas elementales para conocer el metabolismo de las células, ¿ok? Entonces, los factores de crecimiento son controlados por los protooncogenes. Los protooncogenes se encargan del crecimiento normal de la célula, o sea, del crecimiento regulado de la célula. Esos protooncogenes pueden mutarse y entonces el crecimiento de la célula se convierte en anormal. Entonces, este protooncogen, cuando hace un trabajo mal hecho, se transforma entonces en un oncogen. El oncogen lo que hace es favorecer que la célula crezca sin regulación, sin control. Y a veces ese oncogen puede salirse con la suya y la proliferación se sale de control y es en ese momento que se forman lo que usted conoce hasta este punto como un tumor. De más está decirle que esto pasa cada rato, pero nuestro cuerpo tiene mecanismos para evitar que esto siga ocurriendo así de más. Por ejemplo, tú tienes tu célula con tu protoncogen haciendo su trabajo, pero ¿qué ocurre? Hay factores del ambiente que generan daño a el gen que sintetiza este protooncogen. Por ejemplo, radiación, toxinas, eh, inflamación constante. Entonces, ese DNA sufre daño y entonces, en vez de sintetizar un protoncogen normal, sintetiza un oncogen, que lo que hace es entonces generar un crecimiento descontrolado. Y eso puede llevar a que la célula se divida de una forma anormal y eso puede derivar en que se forme una potencial célula tumoral. Bien, hay muchos factores de crecimiento. Está el factor de crecimiento epidérmico, aquí están sus funciones, de dónde viene. Está el factor de crecimiento transformante alfa, está el beta, está el factor de crecimiento vascular endotelial. Hay muchos, ¿no? Para que usted se revise esta tablita. Obviamente yo no se la voy a decir porque es demasiado material, pero es para que usted sepa que todos estos favorecen la proliferación de algún tipo de célula. Repito, tus células no están divorciadas de su medio. Ellas tienen que seguir indicaciones para realizar su función específica para la cual están diseñadas. Bien, eso con respecto a la célula. La matriz extracelular, ya usted la conoce. Es el medio en el cual la célula existe, donde la célula yace. Es importante la matriz extracelular porque ella interactúa con la célula y de eso depende el desarrollo, la reparación y el mantenimiento de los tejidos. Esta matriz extracelular provee soporte mecánico para las células, también provee los factores de crecimiento para que la célula pueda proliferar, valga la redundancia, provee sustratos para que los tejidos puedan renovarse y también le provee a las células su microambiente especializado para que ésta pueda desarrollar su función específica. Una pregunta, muchachos, ¿tienen clase después de esto? Nos faltan 10, no falta tanto. Profesor. No tienen. No.
No, pero Dale, yo necesito como media hora más, pero lo que pasa es que me estoy inconscientemente apurando y eso es un error. Porque apurarme para dar la clase es dar la clase mal y voy muy rápido. Eso está mal. Entonces, deme media hora más y ya yo termino. No más de media hora más. Que se me salió un poquito el tiempo. Es que 2 horas es muy poquito para mí. Es que yo sé que esto es principio de patología, pero la patología no puede ser básica. La patología tiene que ser compleja, por Dios. Bien. En esa matriz extracelular, mira, la matriz extracelular, yo siempre digo a los estudiantes, sobre todo a la histología, que también tengo carrera de biología celular, que la matriz extracelular es como una piscina. Y ustedes que se meten en la piscina son las celulitas. Bien, imagínense que la matriz extracelular es el agua de la piscina. Entonces, tírate a la piscina sin agua y te vas a dar contra el suelo de la piscina. No funciona. ¿Ok? Para que la matriz exista, tiene que existir, perdón, para que la piscina exista adecuadamente, tiene que existir ese medio acuoso para que tú puedas entonces nadar de un lugar a otro, comunicarte, moverte. Sin el agua no vas a poder hacer eso. El otro ejemplo, ponte que tú no sabes nadar y tienes que pasar de un lugar a otro. Te vas a un flotador o un salvavidas, qué sé yo, lo que más te guste. Bueno, imagínense que la matriz extracelular es el agua de la piscina y los flotadores y los salvavidas, lo que más te guste. O sea, quizás no es tan compleja como la célula en sí, pero es necesaria para que todo el contexto, el entorno exista. Por eso es que le decía que es importante para proveer soporte mecánico, para que la célula pueda movilizarse de un lugar A a un lugar B. También provee sustrato para que la célula pueda proliferar. Entonces, mira, tienes aquí este epitelio, esquemáticamente un dibujito, anclado a su lámina basal, y acá abajo está la matriz extracelular. Por ejemplo, hablando de los epitelios, histológicamente, los epitelios no tienen vasos sanguíneos. Es una característica fundamental de los epitelios. Los epitelios requieren del tejido que le dé sustrato, que le dé soporte metabólico. El que da soporte metabólico es este tejido conectivo que lo soporta con su respectiva matriz extracelular. Entonces, en este tejido conectivo están los vasos sanguíneos que entonces proveen oxígeno, glucosa, para que eso difunda y llegue entonces al epitelio y el epitelio pueda realizar su respectiva función. O sea, el epitelio, sin su matriz extracelular, no pudiera nunca realizar su función. Entonces, más que ser anclaje, no solamente es anclaje, también le provee soporte metabólico y apoyo a los distintos tejidos. En este caso, hablando del epitelio, pero hay muchos otros ejemplos. Bien, ¿qué encontramos en la matriz extracelular? Colágeno, que hay muchas familias dependiendo del tipo de tejido que vayamos a estudiar. ¿Okay? Estos colágenos forman los distintos tipos de tejido conectivo, forman los huesos, los cartílagos, la dermis. También encontramos proteínas como las elastinas, que proveen flexibilidad y resistencia al estrés a los tejidos y favorecen que estos no se deformen. Estos son sobre todo importantes en las arterias, sobre todo las arterias de gran calibre, como la aorta y las carótidas, creo que se llama arterias elásticas. También encontramos protoglucanos y glucosaminoglicanos, como lo es el ácido hialurónico, que son moléculas, que son sobre todo azúcares, que lo que hacen es que gracias a su carga atraen agua, ¿ok? Y esta atracción de agua es lo que mantiene la matriz extracelular bien hidratada. Esto es útil en los sitios que resisten bastante estrés mecánico, como los cartílagos de las articulaciones. Y también encontramos glucoproteínas multiadhesivas que lo que hacen es comunicar las células íntimamente con su matriz extracelular y regular esa comunicación. Entonces, esto acá en este esquema es la matriz extracelular. Esta es la membrana plasmática. Tú encuentras aquí colágenos, que son estos rosados grandototes que parecen una lombriz. Encuentras acá estas ramitas, que son glucosaminoglicanos, íntimamente emparejados con los protoglucanos, y todos estos trabajan en conjunto para poder mantener la matriz extracelular junto con las glucoproteínas multiadhesivas para poder que la célula se comunique y esté íntimamente en contacto con su respectiva matriz. Bien, esta es la última parte. Tenemos que hablar un poquito del ciclo celular. El ciclo celular es importante para que la célula prolifere, para que la célula no muera. ¿Okay? Eso es fundamental.
Y eso es ideal porque la célula tiene su tiempo de vida establecido. ¿Ok? Cuando la célula muere, tiene que ser reemplazada por otra que cubra su función. Muere ya sea por causas fisiológicas o porque sufrió algún tipo de lesión de la cual no se pudo reparar. Bien, cuando la célula se va a dividir, probablemente este es el más regulado de todos los procesos dentro de la célula. Por ejemplo, no, es un mal ejemplo. Sigamos con el ejemplo de la célula. Cuando la célula se va a dividir, tiene que encargarse de que los respectivos componentes de la célula original se dividan para poder proveerle una parte respectiva a cada célula hija. ¿Ok? ¿Por qué? Porque si tu célula divide los componentes en partes desiguales, vas a tener células hijas anormales, células hijas que son monstruos. Entonces, esa adecuada replicación, sobre todo del DNA, se monitoriza y se regula estrechamente durante el ciclo celular. El ciclo celular no es solamente la mitosis. La mitosis es una parte del ciclo celular, pero el ciclo celular tiene varias fases que nosotros vamos a estudiar en esta parte, en esta última parte de la clase, donde veremos que la célula antes de dividirse tiene que replicar adecuadamente sus componentes, sobre todo el DNA, y tiene que replicar su DNA bien, porque si el DNA es mal replicado, entendemos por qué vienen estos crecimientos no controlados. Entonces, esto tiene que ser bien regulado. Tenemos la fase G1, la S, la G2 y la mitosis como tal. Bien, a forma de resumen, la fase del ciclo celular, tenemos aquí la G1. En esa fase G1, la célula comienza a sintetizar activamente RNA y también sus proteínas. O sea, si te vas a dividir, tienes que crecer prácticamente el doble para poder proveer el sustrato igualitario, equitativo, a cada célula hija. Bien, en la fase S que está acá arriba, la célula comienza a replicar su DNA. Probablemente esta es la fase más delicada, porque si esta fase no se hace adecuadamente, el ciclo celular no puede progresar. Luego eso viene a la fase G2. La fase G2 es como una fase de checklist, en donde la célula verifica, que todos los elementos que ella necesita para dividirse, todos están al día para poder progresar en el ciclo celular. Y en la fase M es que viene la mitosis como tal, con la profase, la metafase, la anafase y la telofase. Es verdad que hay células que no se dividen. El mejor ejemplo es las neuronas y las fibras musculares cardíacas. Estas células están en una fase quiescente que también le llamamos fase G0. Bien, el ciclo celular es activado o inhibido por distintas señales del medio externo. Esa progresión del ciclo celular requiere ciertas enzimas que se llaman las ciclasas y las quinasas dependientes de ciclina. ¿Por qué les digo yo eso? Porque si estas enzimas no están reguladas, el ciclo celular o se detiene o avanza fuera de control. Ambas cosas son malas. Todo esto tiene que estar íntimamente regulado. Durante el ciclo celular es lógico, es obvio que la célula tiene distintos mecanismos para percibir si el DNA es adecuado o si hay daños en el DNA. Porque si la célula percibe que hay daños en el DNA, la célula no va a permitir que el ciclo celular progrese. Y estos daños en el DNA son detectados en puntos especiales entre fases que se llaman los puntos de restricción o los checkpoints, ¿no? Que hay entre cada fase hay un checkpoint. Entre la G1 y la S hay un checkpoint G1S. ¿Okay? Entre la G2 y la M hay un checkpoint G2M. Y aquí te dice que se verifica en cada punto de restricción. Por ejemplo, en este G1S se verifica si hay daño al DNA o en este G2M se verifica si hay un DNA que está dañado o que no está debidamente replicado. ¿Cómo me imagino yo siempre el punto de restricción? Es como un retén. Por ejemplo, si tú ves en un retén, tú tienes que cumplir con todas las restricciones que te exige la ley para que tú puedas circular un carro. Por ejemplo, lo primero, tienes que tener licencia. ¿Ok? Sin licencia, te van a parar y no vas a poder seguir avanzando en tu carro. Tienes que tener las luces adecuadas. No puede estar en fuego.
si no te paran y te ponen una boleta. Entonces, tú en tu carro tienes que parar en el retén, o sea, no es una opción. O sea, te obligan a parar en el retén y el retén se asegura que tú tengas todas estas condiciones debidamente al día para poder seguir circulando en la calle. Algo similar ocurre en los puntos de restricción o los checkpoints del ciclo celular. El ciclo celular detecta que la célula esté adecuadamente en su fase para que pueda progresar. Si no está en su adecuada, el ciclo celular permite a través del punto de restricción que la célula se detenga y corrija el daño, y si no lo puede corregir, la saca de circulación y la manda a apoptosis. O sea, por ejemplo, entre la fase G1 y la S, la célula detecta que el DNA está íntegro, porque recuerda que en la fase S se da la replicación del DNA. Si en esta fase el DNA no está íntegro, yo voy a replicar un DNA defectuoso, ¿ok? Entonces, antes de replicarlo, tengo que detectar que sea un DNA adecuado. Y en la fase G2M, lo que el ciclo celular detecta es que la replicación del DNA haya sido adecuada, o sea, que tenga las cantidades exactas para que esto pueda progresar a la división celular como tal en la mitosis. Aquí pueden haber daños externos que la célula monitoriza y le permite repararlo. Y se lo puede reparar bien, pero si no, entonces no puede seguir el ciclo celular y la célula muere por apoptosis. ¿Dónde vienen esos daños? De la radiación, vienen de toxinas, venenos, medicamentos, exceso de inflamación. Eso lo vamos discutiendo a lo largo del curso. Nuestras células también tienen células madres, que son importantes para la renovación de los tejidos. No todos los tejidos se renovan. Hay unos que sí, otros que no. Por ejemplo, los epitelios tienen alta capacidad de renovación. La piel, la epidermis, todo tu epitelio de tu tracto gastrointestinal, cavidad oral, esófago, estómago, intestino delgado, colon. Esos son tejidos de alta capacidad de renovación, ¿ok? Y eso ocurre gracias a las células madres que residen en nichos especiales para que tu célula pueda entonces, tu tejido pueda mantenerse. Por ejemplo, en esta epidermis, las células madres se encuentran, o las de reserva, se encuentran en la capa basal. Tú verás que a medida que la epidermis va subiendo, las células de acá abajo no son iguales a las de acá arriba. O sea, la célula va madurando, pasa de ser una célula basal a convertirse en un queratinocito con bastante citoplasma porque él produce queratina, ¿ok? Después de eso, él se convierte en una célula que está acá arriba con muchos gránulos de queratohialina. Esas son las células de la capa granular. Y finalmente, la diferenciación terminal del queratinocito es perder su núcleo y convertirse en pura queratina. Esa queratina es la que hace que nuestra piel sea impermeable al agua, de manera que tú no pierdas agua. ¿Okay? Eso es una adaptación fundamental y eso te explica a ti la maduración de las capas basales hasta las capas superficiales. ¿Ok? Cuando hay crecimientos anormales, esa maduración del epitelio se pierde. Esa es una forma de detectar cosas que son malas, cosas que son displásicas / neoplásicas. Entonces encontramos células madres de distintos tipos. Tienes, por ejemplo, el blastocisto, que es lo primero que nosotros somos, que es una célula con capacidad de diferenciarse en cualquier cosa. Y, por ejemplo, tienes, las células madres de la piel, que se pueden diferenciar en células de la piel. No pueden diferenciarse, por ejemplo, en hueso, etcétera, ¿no? Entonces, tienes células con una capacidad limitada, pero existente de renovación. Bien. Tenemos también células madre mesenquimales que sirven para diferenciarse en los distintos tipos de tejido conectivo, cartílago, hueso, grasa, músculo, dependiendo de que si estos tejidos están sufriendo lesión o no y si hay que entonces reponerlos. Entender cómo funcionan estas células madre mesenquimales es importante al momento de estudiar la potencial regeneración de los tejidos, porque con el curso veremos que hay tejidos que se renovan con mucha facilidad y hay otros tejidos que no. Por eso es que los infartos al corazón son dramáticos. Por eso es que los derrames, que son realmente SBs, que son que tu cerebro se queda sin sangre y el tejido cerebral muere, por eso es que es dramático. Porque tus neuronas que mueren por isquemia, no las tuyas, la del paciente, no se renovan. Murieron y ya.
Por eso es que vos dices un derrame, tú tanto como que vaya a la bestia, qué problema. ¿Por qué? Porque sabemos que lamentablemente hoy en día el cerebro que murió no se puede recuperar. Por ejemplo, yo me corté un dedo. No, un dedo no. Una cortada en la piel. Bueno, yo sé que eso me queda una cicatriz, pero se corrige. Una fractura igual se corrige. Pero lo que es corazón y cerebro son órganos que son muy nobles. Órganos que las células no se dividen y por lo tanto por eso es que eso es tan dramático así. Eso en su momento lo estudiaremos también. Conocer cómo funcionan las células madre forma parte de la medicina esta regenerativa. Lamentablemente, esto se ha hecho es solamente in vitro. Es difícil entender eso en un paciente en vivo, ¿no? Porque in vitro tú añades medios especiales en lo cual la célula crece en condiciones especiales. La verdad es que eso no ocurre en la vida real. Gracias a estos cultivos celulares se ha estudiado la división de las células. Gracias a eso conocemos las fases del ciclo celular y entendemos también cuando las células se ponen completamente inmortales. Hay unas células que se llaman células HeLa, búsquenlas, células HeLa, que son unas células que aislaron en un cultivo celular que provenían de un carcinoma de células escamosas de un cervix de una paciente. De hecho, HeLa viene de las siglas del nombre de la paciente. Bueno, esas células se aislaron más o menos en los años 1960 y tanto, y hasta hoy en día esas células siguen vivas, ¿ok? Siguen dividiéndose en ese medio de cultivo idealizado. Eso es para que tú veas, obviamente la paciente se murió hace mucho tiempo, es para que tú veas una célula neoplásica, el potencial de inmortalizarse que tiene. Es una cosa impresionante, la verdad. Entonces, cuando alguno de ustedes descubra esto, cómo renovar tejidos, será millonario y salvará a mucha gente. Porque, por ejemplo, estos tejidos como el corazón y el cerebro, las neuronas, tienen poca o nula capacidad de regeneración. Entonces, por eso es que son órganos tan nobles. O sea, por eso es que eso es tan dramático así. Y bien, con eso termino ya. Un poco cansado, pero terminamos. ¿Tienen preguntas, dudas, comentarios? Algo que no quedó claro. No, profe. Bueno, si se les ocurre después una duda, ustedes saben que siempre son libres de preguntarlo al grupo y si yo puedo contestar, se lo contesto, si lo sé, si no lo sé, lo buscamos y así todos aprendemos. Entonces, si no hay más nada que discutir, los dejo para que estudien, tienen bastante material que estudiar, esto es largo, este curso no es fácil, este curso para mí es más duro que el anterior, así que bueno, tienen bastante para hacer, descansen, no sé, son libres y entonces nos vemos la semana más arriba, ¿okay? Porque tenemos un gap esta semana. Así que bueno, igual tener el canal de comunicación abierto y si tienen algún aporte que hacer, son libres, ¿ok? Entonces, cuídense y que estén bien. Hasta luego. Luego, profe, gracias. Chao, cuídense.